Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, le comentamos que seguimos en la serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 7, muerte y arresto de Esteban. A Esteban lo arresta y luego le dan muerte. Así que vamos a seguir con estos devocionales en el capítulo número 7, del verso 17 al 29. Sin antes acordarnos que Esteban viene relatando la historia de los padres que ellos fueron llamados y luego fundaron su descendencia, la nación de Israel. Y vamos a titular este devocional: El Dios soberano que gobierna los tiempos y las naciones. Es muy importante porque el texto donde habíamos quedado, que es la continuación, Esteban le va a decir que se acerca el tiempo de la promesa. Cuando se venía acercando el tiempo de la promesa, Dios iba obrando mientras el tiempo de la promesa se iba acercando. Y eso es muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Todos los detalles que Dios fue añadiendo dentro del marco del plan de redención. Él los llama para que ellos posean la tierra. Pero fíjese que la bendición era dada para todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces, hay que entender, porque nosotros también podíamos pensar, ¿por qué Esteban le está dando un relato que quizás algunos de los que estaban allí en el Sanedrín, en medio de ellos también estaba Saulo de Tarso, que más adelante lo vamos a ver como el apóstol Pablo, que conocían bien claro toda la ley? Y Esteban lo que le quiere dar a ver y a entender por medio del Espíritu Santo y lleno del poder del Espíritu Santo, verdaderamente la promesa que Dios le había hecho a ellos, que ellos la habían malentendido. Así que el Dios soberano que gobierna los tiempos y las naciones a lo largo de la historia de la redención, Dios ha mostrado que todo ocurre según su soberanía y voluntad. Así que eso lo debemos de tener en cuenta. Él no improvisa, no reacciona. Él gobierna, prepara y ejecuta sus planes eternos conforme al consejo eterno de su voluntad. Eso lo vemos en Efesios capítulo número 1, verso 11. El discurso de Esteban al seguir la narrativa del trato de Dios con Abraham y su descendencia, se observa que la historia de Israel no es una serie de eventos accidentales, sino una línea trazada por el dedo de Dios. Y Dios también venía actuando en aquellas naciones a la cual él también iba a bendecir por medio de ellos. Así que era un plan estratégico de Dios, no solamente dentro de la nación de Israel, sino en todos sus alrededores, en todas sus adyacencias. Así que es claro que Dios viene haciendo un mover. En el versículo 17 que nosotros vemos como aquí lo que le estaba comentando, se marca una idea que va a introducir Esteban y está introduciendo el Espíritu Santo para que estos líderes religiosos vean cómo Dios va enmarcando los tiempos, un cambio importante en la narrativa de Esteban. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios había jurado a Abraham. Una promesa que Dios le juró a Abraham. Esta afirmación pone de manifiesto que los tiempos están en las manos de Dios. El cumplimiento que Dios va a hacer aquí, Él le va a tratar de entender que todo lo que Dios está haciendo es para que ellos vean que Jesús es esa verdadera promesa. Él cumple lo que ha prometido, no un día antes ni después, sino que en el preciso momento. Así como la promesa dada a Abraham fue confirmada por el pacto, su cumplimiento también fue asegurado por la fidelidad de un Dios eterno. Esto nos introduce en una sección que veremos el crecimiento del pueblo, la opresión egipcia, el nacimiento y la preparación de Moisés. Fíjese lo que vamos a ver. El crecimiento del pueblo, la opresión egipcia,
el nacimiento y la preparación de Moisés. Dios fue preparando todo para que Moisés verdaderamente fuese aquel libertador, porque si los judíos, conocidos como la nación de Israel y visto hoy en día por el sobrenombre judío de la tribu de Judá, porque de allí se le emana ahora ese conocimiento a la nación de Israel, Dios está preparando los corazones que están siendo oprimidos para traerle un libertador. Y finalmente Moisés tiene un plan que fracasó, porque los planes humanos no son los planes de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vamos a leer la palabra para que así nosotros veamos cómo la palabra de Dios nos habla. Dice: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y este rey, usado de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que se expusiesen a la muerte sus niños, para que no se prolongasen ellos. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ahí está claro, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Ellos no entendían el plan de Dios, y mucho menos Moisés. Así que dice bien claro nuestro hermano Lucas, dando este relato de Esteban: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. Pero ahí está que nosotros vemos como el enemigo está detrás también de este plan. Dice: para que no se propagasen. Dios tiene también todo bajo control, porque esto sucedió en un tiempo, pero no sucedía tampoco en otro tiempo. El cumplimiento de la promesa no depende del ambiente favorable. Así estaban maltratando los egipcios al pueblo de Israel, pero Dios tenía todo bajo control. El tiempo es de Dios. A pesar de la opresión, el pueblo creció. Fíjese cómo también nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos que los hijos de Dios también van a ser oprimidos dentro de su propia nación por su mismo pueblo. Esto recuerda lo que dice Daniel: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos. Dios tiene los tiempos y las edades. Dice aquí bien claro el libro de Daniel, que más adelante nosotros vamos a ver cuando ellos se hicieron nación también cómo Dios trabajó en las naciones que ellos tenían alrededor, cómo el mundo fue creciendo, y Dios tipifica el carácter del mundo con 4 bestias espantosas que ve Daniel. Y ahí es donde Dios va a mandar a sus hijos, para que muchos de los que están esclavos de la bestia y el sistema bestial del mundo por causa del pecado sean libres de ese engaño. Pero hay un tiempo que Dios pone. Es por eso que nosotros
compartimos la palabra de Dios. En este tiempo que te está llegando este devocional, Dios te está abriendo los ojos. Así como Dios colocó a Esteban ante este concilio que lo querían matar y lo tenían allí preso, pero él está predicando la palabra de Dios. Quizás también tú dirás, bueno, yo me he leído la Biblia. Yo muchas veces me he leído esa historia, pero ¿quién más que los principales del pueblo judío? Y muchos de ellos estudiaban con Gamaliel, un erudito de aquel entonces, conocían las escrituras. Pero vemos el detalle importante: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que va a trabajar en los corazones de aquellos hombres que, aún conociendo la historia de su pueblo, siendo el pueblo y partícipe de la historia, tenían los ojos cerrados. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien quiere lo da. Eso está en Daniel 4:2. Daniel 4 versículo 25, perdón. Así que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y dice, y que a quien él quiere se lo da. Envía a su hijo en un tiempo que verdaderamente la nación estaba siendo oprimida. Y mire el tiempo que Dios toma. Mientras el pueblo sufría, Dios no estaba inactivo, sino trabajando en el contexto histórico para dar cumplimiento a su palabra. Es como el mismo panorama, el mismo cuadro. Están siendo oprimidos por los romanos, están matando gente, ellos están pagando tributo, los mismos de su propia nación los robaban. Entonces Dios también tiene un plan, va trabajando. Y fíjense, no solamente con Israel, sino que también este mensaje iba a ser dirigido también a todas las naciones, porque la promesa dada a Abraham no se limita solamente al pueblo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y esta es una cosa que nosotros tenemos que ver y entender dentro del plan de Dios, porque ellos no se ajustaron al plan. Eso lo dijo el Señor a Abraham, Génesis 12, verso 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hemos de preguntarnos, ¿iban a caber todas las familias de la tierra dentro de la tierra de Israel? Entonces, ¿cuál es el propósito de que ellos hicieran una nación y tomasen la tierra esa en posesión, y Dios le diera verdaderamente las leyes y se hicieran una nación santa? Con muchas cosas que ya nosotros conocemos, que ellos se le prohibió, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de la promesa, Dios envió a su Hijo. Es lo que le va a decir y le está diciendo este hombre a los enemigos, a los oponentes. El enemigo se opone, pero Dios preserva a su pueblo. Esto lo vamos a ver. El enemigo se opone, pero Dios preserva al pueblo. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. En este texto se revela que aún en medio de los decretos de muerte, Dios preserva la vida con propósito. La historia de Moisés es un anticipo de la historia de Jesús, quien también fue perseguido en su nacimiento. En Mateo capítulo número 2, verso 18, y es una escritura que está en Jeremías 31 y había sido proclamada por el profeta Jeremías. Dice, voz fue oída en Rama, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora fíjense que cuando habla de voz de Rama y Raquel, es porque los judíos, ellos se establecieron por tribu, pero esas tribus tuvieron una raíz de descendencia en cada una de las mujeres de Jacob, Raquel, Lea. Entonces de allí, de ese linaje de Raquel, es que se asientan la gente en Rama. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la tribu a la cual pertenecía la familia de David. Entonces el enemigo, ya también conociendo las escrituras y
buscando a través de los gobernantes, ellos preguntan a dónde había de nacer el niño. Y entonces el enemigo ejecuta su plan. Pero surge la pregunta siempre, ¿qué pasa con los demás niños? ¿Qué pasa con los demás niños que Dios no libró? Entonces los niños son de Dios, pero también es un plan que Dios tiene. Dios es soberano. Hay preguntas que nosotros nos hacemos que no entendemos, pero todo estaba en un marco dentro de un plan de Dios. Y Dios nos enseña que dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Dios es soberano. De una u otra manera, el hombre está establecido para que muera. Y luego el juicio. La muerte de los inocentes no escapa del propósito del Dios eterno. La soberanía divina no niega el dolor, pero asegura que Él tiene todo bajo control en un justo tiempo y propósito. Además, hay una dimensión espiritual que no podemos ignorar. El imperio de la muerte aún operaba en ese tiempo y el enemigo utilizaba reinos enteros para oponerse a los planes de Dios. Fíjese. Entonces Satanás tomaba grandes naciones, grandes pueblos y hacía todos estos desmanes a su manera, pero Dios tenía un propósito y un plan. Fíjese que un pueblo pequeño ante todas estas naciones inmensas, un solo niño que indefenso, Dios pone a la hija de Faraón a que lo rescate. Asimismo Jesús, una familia humilde, el pueblo romano, los judíos en componencia con los romanos, enlazados con ellos con el mismo propósito, y Satanás detrás de toda la escena quiso destruir a Jesucristo con el imperio romano. Ahora dice Hebreo, y librar a todos de los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a certidumbre. A eso es que viene Cristo, a librarnos de ese imperio. Y es lo que quiere decirle Esteban a esta gente, es lo que viene el Salvador. Ahora, la preparación de Dios no es una estrategia del hombre. Dios no va a basar su plan en las estrategias humanas. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Moisés fue formado en las mejores escuelas de Egipto y se creía que su preparación, la habilidad que él tenía, podía liberar al pueblo a su manera. Sin embargo, no era el tiempo de Dios, ni el método, menos que menos. No era el método de Dios. Siempre también lo recalcamos, lo que dice Zacarías capítulo 4. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Fíjese, los relatos que nosotros estamos leyendo aquí son similares. Cuando el hombre quiere poner su propio plan, Esteban no buscó un plan para atacar a los líderes religiosos. Le está hablando la palabra. Este texto revela el peligro de la justicia propia y de apoyarse en la sabiduría humana. Moisés terminó con una tragedia, que fue expulsado de Egipto. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Allí está claro este proverbio de Salomón. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Qué pensamiento habrá en mi corazón? ¿Qué pensamiento habrá en tu corazón? Mas el consejo de Jehová permanece. Entonces, nosotros desechamos el pensamiento de Dios, el consejo de Dios, y actuamos nosotros mismos, o vamos a actuar y verdaderamente abrazar el pensamiento de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos aturdidos con una situación que a veces nos desespera? Las bendiciones de Dios están, su palabra está. La aflicción viene. Como hijos de Dios tenemos que ser afligidos, pasar por dificultades que muchas veces nosotros no pensamos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová el Señor. Isaías 55:8. También el apóstol Pablo confrontó esta actitud a los fariseos. Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Lucas
16:15. Dios habla a los fariseos a través de Jesucristo también, que ellos buscan justificarse. Entonces nosotros no podemos aplicar nuestra propia justicia. La libertad de Israel no vendría por la fuerza de Moisés, sino por el brazo del Señor, por el Espíritu del Señor. La estrategia del reino no es carnal, es espiritual. No es con ejército, no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios. Ahora fíjese, vamos a ver. El fracaso humano revela el verdadero plan de Dios. Muchas veces nosotros terminamos fracasados y luego después es que nosotros vamos a buscar el plan de Dios. Que no nos suceda lo contrario, que primero nosotros le pongamos las cosas al Señor en sus manos. Sus planes son los planes que nosotros deberíamos obtener para nuestra vida. Buscar, encaminar y encarrilarnos en el plan de Dios, no en el plan de nosotros mismos, porque vamos a terminar fracasados. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? También se ve el corazón de ellos. Porque Dios también endurece los corazones, como se lo endureció a Faraón. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Huye Moisés. El fracaso de Moisés se evidencia que no se puede forzar el cumplimiento de las promesas de Dios por medio de los métodos humanos. Dios tenía un plan, pero Moisés debería ser despojado de su propia autoconfianza. Esto me hace recordar a los discípulos, que ellos también tenían un plan y veían a Jesús como el verdadero rey que iba a desplazar a Herodes. Y entonces Jesús se iba a montar en el poder y los discípulos murmuraban porque quién se iba a poner a la derecha o a la izquierda. ¿Qué planes tendrían ellos? ¿Cuáles serían sus estrategias? Y el Señor luego le dice que los gobernantes se enseñorean de las naciones, mas no así los que están en el reino. El que quiera ser el más grande será el servidor. Es un reino que viene a servir por amor, no es un reino que viene a tomar las armas. Así también todos los que han de servir a Dios deben primero aprender que no es con nuestra fuerza, sino con la dirección divina y con humildad. Proverbios 14:12, que dice: el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces fíjense que cuando los discípulos vieron a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz y morir, todos se afligieron. ¿Por qué? Ahí terminaron todos sus planes. En la cruz murieron a los planes de ellos. Se cumplió la palabra que Jesucristo le dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. Ellos entendieron que ellos ahora tenían que tomar la cruz, que su maestro le estaba dando el ejemplo, que Jesucristo llevó a la cruz todos los planes que ellos tenían en sus mentes, para que viesen que ahí moría todo y que venía una vida nueva, una vida espiritual, cielo nuevo y tierra nueva. Y el Señor también dice en su palabra que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. 64:6 de Isaías 64:6, bien claro lo dice la palabra. No es nuestra propia justicia. Hoy vemos cómo el hombre quiere poner su propia justicia social y el mundo se está convirtiendo en un caos, apartándose de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios y de la ley que Dios nos dio. Entonces, el consejo de la palabra está: pero aún los gobernantes en este mundo también, y muchas familias, deciden tomar sus propios caminos, deciden desarrollar sus propios planes y poner los planes de Dios a un lado, pero terminan fracasados. ¿Su vida a dónde va a ir? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No es nuestro plan, es el plan de Dios. Estos textos a nosotros nos muestran que no solamente Dios nos llama, sino que también Él determina cómo y cuándo para cuándo y cómo nos va a llamar. La vida de Moisés ilustra cómo Dios obró en un obrar divino, en un potencial que no depende del potencial humano, sino del poder de Dios.
sino en la fidelidad y la soberanía del Señor. No era el potencial de Moisés, que él fue criado con los egipcios y quizás él pensaba, bueno, yo voy a hacer esta estrategia, voy a hacer esto, quizás algunos egipcios se me unan a mí. El plan fracasó, el plan humano. Es necesario que el plan divino llegue a nuestros corazones, como vieron los discípulos, morir todos sus planes en la cruz y tomar la cruz y seguir a Jesús. Todo aquel que es llamado por Dios, antes de ser útil, necesita ser quebrantado, como quedaron los discípulos quebrantados. Y él se lo había dicho, tristeza va a venir a vuestro corazón, pero tienen que confiar en Dios. Dios no usa vasos llenos de orgullo. El orgullo, el afán, toda esa malicia que ellos tenían en sus mentes y en sus corazones, de que Jesús quizá se montara pues en el puesto, desplazara a Herodes. ¿Qué planes quizás tendrían ellos? ¿Qué caos se hubiese generado? Pero Dios paró todo eso. Ahora Dios necesita vasos vacíos para que Él los pueda llenar. El tiempo de la promesa está en las manos del Señor, no del hombre. Así que Esteban le está relatando una realidad a estos líderes para que puedan abrir los ojos y vean que Jesús es el Mesías. Así también compartimos este devocional, porque los planes y los proyectos de Dios están allí. Nosotros tenemos que ver el obrar de Dios en nuestras vidas, no que es simplemente nosotros que estamos obrando y que somos muy diestros y hábiles para hacer las cosas. Son muchas las cosas que Dios nos ayuda, que a veces no la vemos. Tú, amado amigo, que has escuchado este devocional, si te lo han compartido, Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Tú vienes dándole las gracias a Dios por algunas cosas que tú haces. Ok, pero no es tu justicia propia. No son tus obras, tu buen pensar o tu amabilidad, tu buena personalidad la que te va a llevar a la salvación. Dios nos dio esta tierra para que nosotros la compartamos con el prójimo, compartamos el uno al otro, pero el hombre está muerto en delitos y pecados. Es una posición espiritual. Fíjese que los líderes religiosos también conocían la palabra, tenían una vida santa, ellos eran reconocidos como la nación santa, pero tenían una semilla dentro de sus espíritus que es el pecado, a la cual vino a extirpar nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para que ellos fuesen libres y fuesen una nueva criatura, naciesen de nuevo. Es el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo lo dijo: el que es nacido de la carne, carne es, mas el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para entrar en el reino espiritual hay que ser una nueva criatura espiritual. Y eso viene por el consejo de la palabra y por la fe, porque no es una obra que va a alcanzar el hombre. Dios envía a Jesucristo precisamente para que nosotros podamos ver y entender a través de la ley, que es el espejo, que somos pecadores. La ley nos muestra que somos pecadores, pero proveyó la justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la misma ley que nosotros vemos en el antiguo pacto es la que anuncia a Cristo. Él es quien nos va a justificar, pero la ley, si nos hablara como nos habla, nos está diciendo: somos pecadores, necesitamos un Salvador. Jesucristo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas. O sea que la naturaleza del hombre muchas veces lo engaña. Él es malo, pero da buenas dádivas a sus hijos, al prójimo. Entonces hay una mezcla dentro de la naturaleza del hombre, porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre hace el bien y también hace el mal, y muchas veces quiere colocar en una balanza lo bueno y lo malo para ver si Dios lo justifica haciendo más cosas buenas. No es así. No es un borrador. No, que Dios va a utilizar para borrar tus pecados, porque tú tienes muchas obras buenas. Es a través del sacrificio de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien va a tocar tu mente y tu corazón. Como estaba buscando Esteban, que el Espíritu Santo fuese quien tocara a través de la palabra a los líderes religiosos, a los que querían poner su propia justicia. Y a aquellos que se sienten desechados, que tienen muchos pecados, que sí reconocen que son unos pecadores y la sociedad verdaderamente lo ha desechado y se sienten como unos antisocial. Quiera el Espíritu Santo que también toque tu corazón y que tú verdaderamente vengas a los pies del Maestro, que Él te recibe. El Señor le dijo a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenan? No, todos se fueron. Yo tampoco te condeno, pero no peques más. Ahora, el que esté libre de pecado, dijo Cristo, tire la primera piedra.
ninguno de nosotros estamos libres de pecado. Jesucristo tampoco nos tiró la piedra. Jesucristo más bien es la piedra para destruir el pecado. Y le compartió fue la palabra de humildad, la palabra de misericordia, la palabra de gracia. Yo tampoco te condeno, pero no peques más. Así que esta es la palabra de Dios, la palabra que nos alerta. Jesucristo también le dijo a aquel hombre que fue sanado: no vayas a cometer más pecado, no sea que te venga algo peor. Entonces Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero Dios no quiere que nosotros sigamos en el pecado. Si muchas veces nosotros luchamos contra el pecado, pero Dios quiere que nosotros andemos en santidad, en amor, en paz y seamos luz. Aquellas personas que están muertas en delitos y pecados, para que vea que hay un pueblo también que, como Dios preparó a aquel pueblo como nación santa para salvar a todas las naciones, así nosotros hacemos esa ilustración como hacía la nación de Israel en la antigüedad, cuando era la nación escogida de Dios, que por su pecado y su maldad desechó al Mesías, y el Mesías entonces pues le dio su pago, pero los está llamando también a cada uno de ellos, porque no comprendían el plan, y es lo que Esteban le está diciendo. Así que Dios es bueno. Nosotros, como ese faro de luz que Dios puso en medio de todas las naciones del pueblo de Israel para que ellos fuesen luz, hoy día nosotros somos ese faro, cada uno de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad no asentada, la luz no se puede esconder, ni se puede poner debajo de un armón. Entonces nosotros tenemos que alumbrar con nuestra justicia de la palabra, hacer ver que por medio de las obras que nosotros hacemos, Dios está en medio nuestro, que Él nos ha cambiado, que no es por el propósito nuestro, ni con nuestra fuerza, ni con nuestro artilugio, sino es con el Espíritu de Dios, que está en nuestra vida, con el poder de Dios. Ahí es donde radica verdaderamente el poder de Dios, en nuestro carácter, vivir en santidad y en amor para el prójimo, predicándole la palabra y dándole a entender que verdaderamente hay un Salvador, que hay verdaderamente una esperanza a la cual nosotros estamos viviendo y estamos gozando. Así que, amado hermano, amado amigo, esta es la palabra del Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído, Señor, la hemos analizado a través de tu Espíritu Santo. Nos ha dado el consejo, Señor, mi Dios amado. Primeramente, porque los grandes hombres de Dios son llamados, pero hay un plan, Señor, que es soberano, que tú gobiernas sobre las naciones, que tú gobiernas sobre todos los tiempos, Señor, que la historia, Señor, no es una casualidad, que todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, los tiempos están en tus manos, Padre amado. Así que nosotros debemos ser conscientes que aunque vengan enemigos, se opongan a tu plan y quieran oprimirnos, nosotros, Señor, vamos a tener la victoria, porque tú eres un Dios que libraste a tus hijos en aquel tiempo, pero también estás en este tiempo, como lo dice tu palabra, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres, mi Dios amado, quien prepara todo, y que nosotros debemos estar pendientes, Señor, mi Dios amado, no en nuestra propia fuerza ni estrategia, ni en nuestra fuerza, ni en nuestro poder, sino en tu poder, Señor, mi Dios amado, en tu palabra y lo que tú nos hablas a través de ella, Señor. Aunque quizás tengamos muchos fracasos, mi Dios amado, Señor, tú nos has revelado en tu palabra que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Hay opresión, Señor, hay aflicción, mi Dios amado. Señor, hay pruebas que tenemos que pasar, porque para eso tú nos has llamado. El apóstol Pablo, Señor, nos declara que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Este es un reino espiritual, donde sabemos que el enemigo también está alrededor buscando a quien devorar. Pero nosotros, Señor, debemos humillarnos delante de tu palabra, como lo dice tu palabra. Nuestro amado apóstol Pedro nos da el consejo: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo y con la humildad que Dios nos ha dado. Padre, toca los corazones y las mentes de aquellos que no te conocen también, Señor. Ayúdalos a entender y a comprender que son pecadores, que necesitan el Salvador, que no es por medio de su justicia propia, ni sus actos, sino por medio, Señor, del sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Es el Espíritu Santo quien lo va a convencer de pecado, porque hay un juicio y necesitan ser justificados. Pero hay un abogado que es Jesús. Por eso te damos las gracias, Señor, que ellos puedan comprender y confiesen a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque lo dice su palabra, que el que me confesare yo también lo confesaré, pero el que me negare yo también le negaré. Por eso te pedimos, Señor,
Que tú toques sus corazones y sus mentes y ponga el querer como el hacer por tu buena voluntad en sus corazones, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.